Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número 1 de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. A ver, hablemos primero de los conflictos internos. Los conflictos internos en nosotros se muestran como partes. Se muestran como partes o micropersonalidades que tenemos en el fondo que pelean entre sí por tu atención, ¿no es cierto? Por una parte quiero ejecutar ese proyecto, pero por otra parte prefiero quedarme donde estoy, ¿no? Por una parte quiero comer ensaladas, pero por otra parte quiero comer ese chocolate tan rico, ¿no? Por una parte quiero hacer ejercicio, por otra parte quiero quedarme a dormir más en mi cama, ¿no es cierto? O cosas un poco ya más conflictivas, como por una parte, no sé, me quiero casar, por otra parte no me quiero casar, ¿no? Por una parte quiero estar solo, sola, pero por otra parte quiero tener pareja, ¿no? Por una parte quiero abrir este proyecto, por otra parte me da miedo abrir ese proyecto. Por otra parte, quiero abrir una sucursal para mi empresa. Por otra parte, mejor me quedo con estoy. Por una parte, quiero contratar a un personal nuevo. Por otra parte, no. Por una parte, quiero invertir en ese proyecto. Por otra parte, no puedo invertir en ese proyecto, ¿no? Entonces, las partes, si se han dado cuenta, siempre van a estar presentes toda nuestra vida, ¿de acuerdo? Lo único que cambia es la connotación, pero siempre hay conflictos de partes. Hay conflictos de parte a nivel, vamos a decir, nivel 2 de conciencia, nivel 3 de conciencia, nivel 4, nivel 5, nivel 6, y también hay conflictos de partes como el nivel 2 y el nivel 3. Por ejemplo, un conflicto de partes nivel 2 con nivel 3 sería, por una parte, tengo que quedarme en casa y hacerle caso a mis padres, pero por otra parte, quiero buscar mi independencia y estar solo. ¿Alguien tiene ese conflicto? ¿Sí? Ese es un conflicto nivel 3 de conciencia, ¿no? Por una parte, tengo que hacerle caso a mis padres, pero por otra parte quiero hacer lo que me da la gana, ¿no? Ese es un conflicto 2, nivel 2, nivel 3. Hay conflictos nivel 3 propiamente dicho, que es por una parte quiero expresarme y decir lo que pienso, pero otra parte si lo hago ese es malo. No puedo exaltarme porque ese es malo, ¿no? Ese es represión de energía a nivel 3. Hay partes también nivel 3, nivel 4, ¿no? Por una parte quiero hacer lo que yo quiero y lo que me da la gana, pero por otra parte sé que tengo que cumplir las normas y las reglas, ¿no? Por una parte no quiero pagar impuestos, pero por otra parte sé que quiero pagar impuestos, tengo que pagar impuestos, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, los conflictos de parte están presentes, ¿no? Entonces, un clásico 4-5 es por una parte, quiero quedarme en el trabajo donde estoy y por otra parte, quiero emprender y poner mi empresa. Es un conflicto nivel 4, nivel 5, que también puede ser 4-3, ¿no? O una persona 4 o 5-6, que es por una parte quiero ganar más dinero, pero por otra parte quiero buscar más la conexión conmigo mismo, mi propósito, ¿no? Entonces, hay conflictos, siempre estamos expresando conflictos independientemente del nivel de conciencia. Por tanto, esta técnica que ustedes van a aprender, la van a aprender todo el tiempo y la van a practicar todo el tiempo. A medida que van avanzando, no es que ya no vayan a tener conflictos, van a tener nuevos conflictos que van a tener que trabajar. Entonces, esa técnica es como una técnica de cabecera. De hecho, es la más fuerte que existe en el mercado para resolver conflictos internos. ¿De acuerdo? Independientemente de los tipos de hipnosis, de PNL y todas las otras técnicas, esta viene a ser la más potente y la más efectiva también. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se siente una persona cuando tiene un conflicto interno? Contrariado, dividido, bloqueado. ¿Qué pasa con su energía en el tiempo? Se baja porque estás peleando contigo mismo. Por ejemplo, una persona que tiene depresión y tiene esos estados de poca energía, téngalo por seguro que tiene bastantes conflictos internos. Lo va a tener, ¿de acuerdo? Está peleando consigo mismo todo el tiempo. Ay, sé que lo tengo que hacer, pero no, por otro lado no lo quiero hacer. Ay, sí me gustaría hacerlo. No, mejor no lo hago. Y está así, todo el día peleándose entre esa misma persona, ¿cierto? Por otro lado, ¿les ha pasado de que alguna vez se han levantado, vamos a decir, se despertaron y seguían cansados? ¿A quién le ha pasado eso? 8 de la mañana durmieron sus 8 horas y seguían cansados, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? Ay, debería estar haciendo, no, pero mejor lo hago más tarde. No, ay, pero ¿por qué hice esto? No, mejor tengo que hacer esto ahora. Y empiezan a pelearse en su cabeza.
Esos son conflictos internos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona, y llega el momento que si no trabaja estos conflictos internos, las personas se paralizan, dudan mucho, no toman decisiones también. Estas personas que dicen, déjame pensarlo, y en ese déjame pensarlo ya pasaron 5 años, ¿sí? Esos son conflictos internos claros. En cambio, una persona que empieza a hacer integración de partes, toma decisión y avanza rapidísimo en la vida. Es así como una persona cuando no tiene conflictos, va, sabe lo que quiere, toma decisiones y hace lo mismo. Cuando ustedes ven a una persona de alto rendimiento, un empresario, por ejemplo, que está muy enfocado en sus objetivos y está sin conflictos de partes, sabe qué decidir, sabe qué hacer y lo hace. Las personas que no toman decisiones o no toman decisiones rápidas es porque ya sí quiero hacerlo, pero no, mejor después. Ya sí, me parece buena idea, pero mejor mañana lo hago. Y entonces eso definitivamente limita demasiado a las personas. Entonces, cuando hablamos de conflictos de partes, realmente es un gran problema. Y los psicólogos no saben todavía de cómo lidiar con eso, más que decirte que tienes bipolaridad o esquizofrenia en los casos extremos, porque no tienen ni idea. Pero Milton Erickson siempre dijo, desde 1920 hasta el 1980 y tantos, que falleció, 90 y tantos, que ya falleció, hasta el último día de su vida, sostuvo la idea de que todo conflicto de bipolaridad y esquizofrenia era un conflicto de partes. Porque básicamente la persona estaba como que dividida por una parte esto, por una parte lo otro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se refuerzan mucho las partes, ahí es donde vienen los conflictos mayores. ¿De acuerdo? Entonces las partes en nosotros se reflejan como la metáfora de los dos lobos. ¿La han escuchado? Por ahí, si no la han escuchado, la vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, estaba un aprendiz con su maestro y el maestro le contaba que todos nosotros tenemos dos lobos, un lobo negro y un lobo blanco, ¿no? Y que esos lobos están peleando todo el tiempo. Y entonces el aprendiz le pregunta a su maestro, pero maestro, entonces ¿quién gana? Y el maestro le respondió, al que más alimentas. ¿No es cierto? En los conflictos es exactamente igual. La parte que va a gobernar tu comportamiento es la que más alimentas. Por tanto, si un día dices, por ejemplo, algo tan pequeño como, por una parte quiero hacer esa tarea, pero por otra parte no, y finalmente decides no hacer la tarea, estás alimentando esa parte que luego te va a autosabotear en el futuro. Entonces, por eso es de que los empresarios y las personas efectivas toman decisiones. No se preocupan si la decisión es buena o mala, se preocupan que la decisión sea lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque esto hace que estas partes o esos conflictos no crezcan dentro de ellos. Sin embargo, una persona que duda mucho, está dudando constantemente, de pronto cada vez es más difícil tomar decisiones. Las personas creen que dicen, no, déjame pensarlo, voy a consultar con mi almohada, van a ser más sabios. No. La tendencia es que más del 90% que dicen, déjame pensarlos, van a tomar una mala decisión en el futuro. Y la tendencia es de que las personas que tomen decisiones rápidas tomen cada vez mejores decisiones. ¿Sí o no? Claro, porque cuando lo piensas mucho involucra que le hagas ganar la parte a tu parte que tiene emociones negativas. Porque ya dejas que tu mente inconsciente se involucre en la decisión. Y ahí ya perdiste puntos. Y ya colapsas tu intuición, colapsas el llamado de tu corazón, de tu mente inconsciente de que deberías hacer lo siguiente. ¿Listo? Cuando explicamos esto en HearMath, por ejemplo, cuando enseño HearMath cómo trabajar con la sabiduría del corazón, es básicamente sucede una disociación entre tu cerebro frontal de la cabeza y tu cerebro del corazón. Por eso cuando existe la disociación o separación de tu cerebro, de tu cabeza y el cerebro del corazón, lo que sucede es, pienso que debo hacer esto, pero siento que debería hacer lo otro. Y ese es un conflicto de partes en el lenguaje de HearMath. Cuando trabajamos en PNL avanzado, simplemente entendemos que es la mente consciente versus la mente inconsciente. Por eso la persona, sé que debería estar haciendo esto, pero termino haciendo lo otro. Entonces, al final, todo lo que sabes que tienes que hacer, no haces, sino terminas haciendo o teniendo otro comportamiento. Y eso sí es un problema. Ya ustedes van siendo más conscientes. Ahora, en mi libro les he colocado varias formas lingüísticas de cómo las partes se presentan, porque a veces, créanme, a veces viene un cliente y te dice, por una parte quiero hacer esto, pero por otra parte no. Y encima te saca las manos de esta forma. Y tú sabes que la integración de partes necesita las manos así. A veces, ya quédate ahí, te vas a una integración.
¿no? Porque la integración de partes o la técnica de integración de partes, lo que vamos a hacer es que salga una parte en una mano, que salga la otra parte en la otra mano, y luego las manos se van a ir juntando. Y cuando se juntan, se resuelve el conflicto y luego las llevamos a la integración. Y es bien curioso, los clientes dicen, es que por una parte esto y por una parte el otro. Entonces, cuando pasa eso en mis clientes, yo al toque anoto porque ese es un conflicto de partes. A veces las partes no son tan obvias. A veces simplemente se muestra como, quiero tomar acción, pero al final no lo hago, con una idea contraria. ¿No es cierto? Entonces, una parte viene a ser todo lo que modifica tu comportamiento. Por ejemplo, sabes que tienes que llamar a ese cliente y dices, mejor lo llamo más tarde. ¿Eso modificó tu comportamiento? No. Es un conflicto de partes. O sea, básicamente, si le quieres dar la forma lingüística o la estructura, sería, por una parte quiero llamar a ese cliente, por otra parte no quiero hacerlo. ¿No es cierto? ¿Sabes? Quiero ir al gimnasio todos los días para estar con más vitalidad y con más fuerza. ¿Y a las 6 de la mañana? No, mejor mañana, ¿no es cierto? Entonces una parte tuya quiere sentirse con más vitalidad, la otra parte tuya quiere descansar o, no sé, tiene más flojera, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es un conflicto de partes es todo lo que tiene el poder de modificar tu comportamiento, modificar la comunicación que tienes contigo mismo. Y resolver un conflicto de partes es importante porque una vez que resuelves el conflicto lo resuelves para siempre. De pronto estás tomando acción más rápido, tomas decisiones más rápido. Por eso les digo que cada vez en cada entrenamiento que van resolviendo, su éxito es más rápido y es inconsciente porque ya lo resolvieron. Imagínense si hacen el encadenamiento de anclas más liberación de conflictos más liberación de emociones negativas, van a salir volando. ¿No es cierto? La idea es de que sigamos resolviendo ahora nuestros conflictos. ¿De acuerdo? Entonces lo que les voy a enseñar ahora es cómo resolver estos conflictos. ¿Listo? Entonces, un conflicto de partes es como que la mente consciente dice una cosa y la mente inconsciente dice otra cosa. En términos de Hermat, tu cerebro de acá arriba, de tu cabeza, dice una cosa y tu corazón dice otra cosa. Sabemos que el corazón tiene la respuesta, ¿no es cierto? Solo que el problema muchas veces es que no sabemos detectar cuál es el mensaje de nuestro corazón. Porque no podemos identificar, vamos a decir, el tipo de mensaje que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto de partes, muy en el fondo de nosotros, ambas cosas son importantes. ¿Qué quiere decir? Que ambas partes nos dan un beneficio o una intención positiva. ¿Recuerdan que les dije que todo comportamiento tiene una intención positiva? Entonces, tú dices, por una parte quiero hacer esto, pero por otra parte esto. Por una parte pienso que debo hacer esto, por otra parte siento que esto. Ambas partes tienen una intención positiva. Es por eso que dentro de ti se te dificulta inconscientemente saber cuál es prioritario mejor para ti, salvo estés más liberado y más entrenado. Pero inicialmente no. Por ejemplo, una persona que tiene que salir de su casa y quiere quedarse en su casa. Dice, por una parte, quiero quedarme en casa porque tengo que cuidar a mis padres porque amo a mis padres. Bien, hay una intención positiva de cuidar a los padres. Pero por otra parte, quiero salir y emprender. Claro, hay una intención de riesgo, de aventura, de éxito. Entonces, si te das cuenta, quedarse en casa puede ser la intención positiva de amor. Y salir a emprender puede ser la intención positiva de éxito. Ambas partes tienen intenciones positivas. Dentro de ti no están priorizadas. ¿Qué quiere decir? Que se pelean. ¿Qué es más importante para ti? Entonces, ay, sí, debería estar haciendo, pero no sé qué hacer, pero sí me gustaría, no, pero mejor regreso y estás dividido. Y actúas así. Porque ambas partes tienen una intención positiva. El truco para poder procesar esta información es entender de que todas las partes tienen una intención positiva. Todas. A medida que ustedes van avanzando, ya ustedes van entendiendo. Por ejemplo, cuando yo siento que voy a tener un conflicto de partes, automáticamente detecto qué es lo que realmente tengo que hacer y voy y lo hago porque no quiero alimentar a la otra parte. Pero eso es porque he ido desarrollando. Pero para una persona que de por sí tiene muchos conflictos, va a ser incapaz de poder detectar. Pero aún así lo detectara e hiciera lo correcto, las emociones negativas arraigadas a eso estarían presentes. Les voy a dar un ejemplo. Aquí hay muchas personas que me han comentado el caso o cuando lo mencioné. Dice, por una parte, quiero avanzar en la vida, más ser profesional, vender más, etcétera. Pero por otra parte, quiero ser mejor papá o mejor mamá. ¿De acuerdo?
Entonces, hay intenciones positivas. Quiero ser mejor papá o mejor mamá. Bueno, intención positiva puede ser amor. La intención positiva de emprender en este caso podría ser, no sé, éxito, crecimiento, plenitud, etc. Pero también hay emociones negativas involucradas. ¿Por qué? Porque si estoy con mi familia, me siento mal y molesto conmigo mismo porque no estoy cumpliendo mis objetivos. O sea, estoy con mis hijos, pero me siento molesto porque debería estar tomando acción cumpliendo mis objetivos. Y de pronto te pones a tomar acción cumpliendo tus objetivos. Me siento culpable y mal padre o mala madre porque debería estar con mis hijos. ¿Cuál gana? ¿Cuál es la correcta? ¿Qué deberían hacer ustedes? ¿Quiénes están ahí? Uy, hay varios. Ya, muy bien. Libérense de esta, porque esta sí es bien pesadita. Ahora, piensen en esto. Entonces, ahora, si ambas partes te hacen sentir emociones negativas, porque esta parte te hace sentir molesto contigo mismo porque no tomas acción y esta parte te hace sentir culpable porque no eres un buen padre o madre, entonces, ¿cuál deberíamos hacer? Si ambas me causan emociones negativas, ¿cierto? Entonces, incluso tomando acción en base a lo que podría ser mejor para ti, sigues sintiendo emociones negativas. Por eso les digo, al final lo que tenemos que hacer es un proceso de integración de partes para liberar esa carga negativa que tienen estas partes y ya no sentir emociones negativas. Entonces, a la pregunta de Olma podría ser, bueno, entonces yo puedo decidir quizás cuál es la mejor para mí o qué es lo que mi corazón decide, pero si tú estuvieras en esta situación, hagas lo que hagas, te vas a sentir emociones negativas, porque hay mucha carga emocional, estás muy conflictivo. Entonces, al inicio, sí hay que liberar e integrar. Liberar emociones negativas, integrar partes. Ya cuando estén avanzando, ya estén más liberados, y es mucho más fácil lidiar con ese tipo de problemas. Pero ya tienen una mente entrenada para reconocer qué es importante para ustedes. Ya tienen su jerarquía de valores. Ya saben cuáles son los valores más importantes. Por tanto, eso hace que disminuya el hecho de que ustedes formen nuevos conflictos a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, la intención que es con la integración de partes ahora es de que, claro, entendamos que las dos ofrecen emociones positivas, pero también si haces una y no haces la otra, también te ofrece emociones negativas. Lo que tenemos que hacer es colapsar. La pregunta del $1.000.000 sería, bueno, ¿y cómo me sentiría al final, cierto? La respuesta va a ser dependiendo de la persona. Por ejemplo, quizás decide ejecutar su proyecto y dejar su casa, pero mejor estaba hablando del papá, ¿no es cierto? Quizás cuando ya te liberes de la culpa de ser mal padre o mala madre, cuando estás trabajando consigues más objetivos y muy en el fondo sabes de que sigues siendo un buen papá, eres una buena madre y entonces avanzas mucho más rápido a tus objetivos. Y cuando estés con tus hijos, sabes que en algún momento vas a alcanzar tus objetivos y estás presente con ellos. Así es como se sentiría, ya no estarías dividido, ya no estarías peleándote contigo mismo, porque eso es agotador. Y hay emociones involucradas como miedo, culpa, que quitan energía un montón. Así es como esto se desarrolla, ¿de acuerdo? Por ahora les voy a ir explicando esto de esta manera. Es mejor que ustedes lo experimenten para que sientan que cuando quieren sentir el conflicto ya no van a sentir el conflicto. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Sí, una parte de mí dice, Carlitos, tienes que hacerlo. Y otra parte de mí dice, Carlitos, no le hagas caso, no sabe de qué está hablando. Pero la otra parte sigue diciendo, hazlo, Carlitos, hazlo. Has tenido conflictos internos como Carlitos. Libérate de ellos con la PNL avanzada. Estudia con nosotros en la HPNL. Eso es lo que le pasa a muchas personas. Y siempre, para todos los que van a ser coaches y terapeutas, siempre deben presuponer de que siempre hay conflictos. ¿De acuerdo? A veces el cliente sí viene y te dice por una parte esto, por otra parte, y te muestra el conflicto, pero hay otros clientes que no. Les vas a tener que sacar con cucharita sus conflictos. Siempre hay, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se forman los conflictos? Lo primero que tienen que entender que un conflicto es un problema de medio tiempo. ¿Qué significa un problema de medio tiempo? Significa que a veces haces una cosa y a veces haces la otra cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque existen las creencias limitantes o decisiones limitantes. Una decisión limitante significa, yo pienso así y así lo hago siempre. ¿No es cierto?
Pero un conflicto interno es a veces hago lo correcto, a veces no hago lo que debería de hacer. Entonces un conflicto se muestra, es como un trabajo de medio tiempo. A veces haces lo que debes de hacer, a veces no. Pero la decisión limitante sí es un conflicto, mejor dicho, una limitante de todo el tiempo. Quiere decir que cuando tienes una decisión limitante, piensas así siempre. Por ejemplo, una decisión limitante es, no tengo la confianza suficiente para tomar acción. Y no la tomas. Pero una parte podría ser, por una parte, a veces tomo acción y a veces por otra parte no lo hago. A veces llamo a mis clientes porque me siento bien, pero a veces creo que no debo llamarlos. Entonces, quiero que entiendan eso para que vayan reconociendo cómo se forman los conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en la mañana ya trabajaron sus conflictos y entendieron la naturaleza de sus conflictos, ¿verdad? Bien. Entonces, miren aquí. Atiendan esto muy bien porque así es como trabajamos con conflictos. Los conflictos se van a desarrollar de esta forma. Son conflictos internos que tienen micropersonalidades. ¿Qué quiere decir? De que cada parte tiene nombre y apellido. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros hemos aprendido esa parte o ese conflicto porque alguien nos lo enseñó. Lo aprendimos de alguien más. Por ejemplo, cuando yo les diga a ustedes, la parte en conflicto va a tener que salir y ponerse en una mano, bien, y luego yo les preguntaré, ¿se ve, suena o se siente como alguien que tú conoces? Y aquí es donde sale el nombre de la parte. Mamá, papá. Yo les doy un truco, si quieren que el conflicto lo resuelvan bien, mejor dicho, a profundidad, yo les diría que trabajen con papá o mamá, porque son los que más influyen en los conflictos de partes. Puedes poner a tu hermano, a tu primo, es válido también, pero si quieren hacer un cambio profundo, noten, siempre es papá o siempre es mamá. Y por otra parte, la otra mano ya vendrían a ser ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, si yo diría, bueno, mi mamá, y en la otra parte, Fabián. Entonces vamos a definir esas partes cuando salgan en las manos. ¿De acuerdo? Y siempre una parte, vamos a decir, solo trabaje en una parte. No, mi papá y mi mamá. No, siempre es una persona, no son dos, siempre es una. Pero confíen en su mente inconsciente, lo primero que se les viene. Lo chévere es de que cuando tienen conflictos internos, ¿se han dado cuenta que tienen vocecitas? ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Que es como una vocecita que les dice, no lo hagas, pásalo para después, ¿no es cierto? Esa vocecita tiene un tono y ese tono le corresponde a alguien. Si prestan atención, quizás fue que papá te repetía eso o mamá te repetía eso. Entonces, les digo esto porque hace que el trabajo sea más profundo. Así que, atrévanse.